Hola, hola, me llamo Lina, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Continuamos con el especial de Halloween y hoy les traigo un caso que a mí me sorprendió bastante y que demuestra que el racismo ha sido algo muy grave hace mucho y sigue siendo a día de hoy tristemente, y que además demuestra que en nombre de la ciencia se han hecho un montón de cosas que diría yo que cuestionables, la verdad. Hoy les traigo un experimento que fue considerado horrible y poco ético y que además es una clara muestra de que el racismo era una cosa muy compleja, sigue siendo, y que además siempre se ha tratado como de ocultar el racismo para darle, ¿cómo decirlo? Para justificar cosas diciendo que no es racismo, pero en realidad sí lo es. Hoy les vengo a hablar del experimento Tuskegee. Espero se diga así, la verdad no estoy segura de cómo se diga, pero yo lo diré así de ahora en adelante. Este experimento fue un estudio clínico hecho a hombres afroamericanos entre 1932 y 1972 en Tuskegee, Alabama, Estados Unidos, en el que se seleccionaron a 400 hombres afroamericanos infectados con sífilis y a 200 que no estaban infectados para hacer el experimento, sin decirles que este experimento se estaba llevando a cabo, sin decirles realmente que ellos padecían de esta enfermedad y sin darles ningún tipo de tratamiento. Este experimento a día de hoy genera mucha controversia porque los participantes no supieron en ningún momento que se estaba realizando un experimento en ellos, además que recibieron tratos inhumanos, porque dejar que tengan una enfermedad muy mortal en ellos y no se les haga tratamiento, pues qué más inhumano que eso. Sin embargo, en su época no fue un experimento que fuera controversial, de hecho mucha gente lo aplaudió y se demoraron 40 años en clausurar este proyecto. Para este experimento seleccionaron a hombres de color pobres, los cuales no sabían en sí qué enfermedad tenían, sino que simplemente les dijeron que iban a recibir tratamientos médicos gratuitos, y la mayoría, pues como no se lo podían costear, estaban muy contentos de saber que podían por fin gozar de buena salud, o bueno, eso era lo que ellos creían, porque en realidad para nada esa era de lo que pretendían hacer con ellos. A estos hombres les dieron beneficios como por ejemplo que efectivamente el tratamiento que recibían era gratuito, también los llevaban de forma gratuita al hospital, además que les daban comidas y en caso de que fallecieran durante el experimento les iban a dar sepultura, aunque tenían que firmar un consentimiento en el cual permitieran hacer una autopsia, y si no, lo de la sepultura no sería gratis también. El experimento surgió por el doctor Taliaferro Clark, director de la División de Enfermedades Venéreas del Servicio Público de Salud de Estados Unidos. Este experimento supuestamente inició a surgir porque en 1932 la sífilis no era tan fácil de controlar y los únicos medicamentos que existían eran bastante tóxicos y tenían arsénico, entonces supuestamente querían encontrar una forma más fácil de tratar la sífilis sin que fuera tan tóxica para las personas. Sin embargo, para nada se parecía ese proyecto a lo que dijeron que era, porque por el contrario, a todos estos hombres que estaban ahí con sífilis no les dijeron en ningún momento que tenían sífilis, sino que les dijeron que tenían mala la sangre y literalmente les daban medicamentos, la mayoría simplemente placebos como aspirina, asegurándoles que de esta manera los estaban curando cuando en realidad no estaban haciendo nada por su salud. Este experimento fue financiado con fondos federales y en realidad lo único que hicieron con estos hombres afroamericanos fue tenerlos ahí y ver cómo la sífilis aumentaba y avanzaba desde que terminaron infectados hasta que morían. Los encargados de este experimento no querían en ningún sentido curar la enfermedad, sino por el contrario ver cuáles eran los efectos que tenía esta enfermedad en el cuerpo humano, tanto física como mentalmente, y cogieron a estos afroamericanos como conejillos de indias, diciéndoles que supuestamente les estaban dando salud gratis y diciéndoles que tenían muchos beneficios y que los iban a ayudar de miles de maneras, cuando en realidad no los estaban ayudando de ninguna manera y nunca les dijeron que tuvieran la enfermedad siquiera. Al comienzo el doctor Clark no pretendía que esto durara tantos años, sino simplemente él quería ponerse a analizar a los pacientes durante 6 u 8 meses y luego ahí sí tratarlos como deberían haberlos tratado. Sin embargo, esto no sucedió porque él, al año de haber iniciado el experimento, por disputas con sus compañeros y porque ya se dio cuenta que los compañeros no pretendían hacer lo que él quería hacer, salió del proyecto. Los otros miembros de este proyecto eran el doctor Eugene Diebold, quien era el jefe del hospital del Instituto Tuskegee, y el doctor Oliver C. Wegner, director de la Clínica de Enfermedades Venéreas del Servicio Público de Salud. El doctor Cario Von Pereira Bailey fue el director presencial del experimento en 1932. Él llevó a cabo muchos de los primeros exámenes físicos y procedimientos. El doctor Raymond H. von der Leer le sustituyó en el cargo y volvió al experimento como algo a largo plazo. Para 1969, más o menos 129 hombres habían muerto a causa de la sífilis. Esto como tal es malo, pero lo que realmente hace que este experimento sea tan inhumano y tan poco ético es que en 1942 se inició a usar la penicilina para tratar la sífilis, y a los participantes de este experimento les negaron el uso de la penicilina. No solo en el hecho de que no se la dieron, sino que tampoco les dijeron que esto los podía ayudar, porque como les digo, ellos ni siquiera sabían que estaban contagiados de sífilis. Aún sabiendo que este experimento le estaba causando la muerte a tantos hombres y además sabiendo que existía una cura,
decidieron seguir con el experimento durante 40 años. ¿Ok? En todo este tiempo no solamente sufrieron los hombres los cuales tenían sífilis, sino que además las familias también, ya que al menos 40 esposas de estos hombres resultaron también contagiadas y transmitieron la enfermedad a sus hijos cuando ellos nacieron. Todo esto porque absolutamente nadie sabía que ellos tenían esta enfermedad. El doctor Pereira Bailey decidió recabar el consentimiento informado de los sujetos para practicarles una punción lumbar en busca de signos de sífilis, haciendo pasar el procedimiento como un tratamiento especial gratuito. Hasta donde entendí, no todos los hombres firmaron el consentimiento, pero los que no los firmaron igualmente los obligaron a realizarles este procedimiento. Otra de las cosas que más controversia ha causado alrededor de este experimento es el hecho de que no era un experimento secreto, sino que por el contrario, se publicaron más de 15 artículos alrededor de esos 40 años hablando sobre el procedimiento, contando que los pacientes no sabían que estaban enfermos, contando que no estaban teniendo los tratamientos necesarios para la sífilis y aún así nadie hacía nada, nadie decía nada, todo el mundo dejó que siguiera pasando, lo cual claramente demuestra que pues las personas afroamericanas, además pobres, no tenían derechos en esa época y a nadie le importaba principalmente porque eran afroamericanos. Porque claramente si hubieran sido blancos, pues si hubieran alzado la voz, si hubieran dicho, no, esto no se puede hacer, pero no lo hicieron y el experimento duró 40 años. El que estaba siendo el encargado del experimento en el momento que se descubrió que la penicilina ayudaba a combatir la sífilis fue el doctor John R. Heller, quien fue el que evitó que se parara el proyecto aún sabiendo que ya había un tratamiento e impidió que se tratara a los afroamericanos. Para este doctor, los afroamericanos no eran seres humanos, sino simplemente eran objetos de estudio a los cuales le podía hacer lo que quisiera porque igualmente no iban a sentir dolor ni tenían voz ni voto porque no eran humanos, sino seres, objetos a los cuales él les podía hacer lo que él quisiera hacer. De hecho, en 1972, cuando por fin ya alguien dijo, hey, esto no está bien y pararon el proyecto, este doctor dijo lo siguiente: la situación de los hombres no justifica el debate ético. Ellos eran sujetos, no pacientes, eran material clínico, no gente enferma. Como ya les dije, durante estos 40 años este proyecto fue puesto públicamente a la gente y siempre se dijo que esto se hacía para el bien de la humanidad, aunque no creo yo mucho que fuera con esa intención en mente. De hecho, mucho tiempo después se le ha preguntado a líderes afroamericanos ellos qué piensan al respecto y muchos están de acuerdo que lo más seguro es que el gobierno estadounidense haya hecho esto para diezmar la población afroamericana. Al final del estudio, tan solo 74 pacientes quedaron con vida y en un artículo publicado en 1955 se descubrió que más del 30% de los hombres había muerto directamente por lesiones sifílicas avanzadas. A pesar de que abiertamente en muchos artículos en revistas de renombre se publicó este experimento y se dijo todo lo que se estaba haciendo contra los afroamericanos, no fue sino hasta 1965 que alguien por fin dijo, hey, esto no está bien, esto hay que parar. La primera persona que dijo algo contra lo que estaba sucediendo en Tuskegee fue el trabajador social Peter Buxton, quien en 1965 fue contratado para entrevistar a los pacientes y él encontró lo que estaban haciendo como algo poco ético. Así que envió una carta al doctor William Brown, director de la División de Enfermedades Venéreas, expresando su preocupación acerca de este experimento, pero no hicieron nada para pararlo. Es así como en 1968 Buxton, cansado de que no se hubiera hecho nada, volvió a escribirle al doctor Brown, volviéndole a decir que había que parar el experimento, a lo cual el doctor Brown contactó a varios expertos médicos para que dijeran si el experimento debía pararse o no. El doctor Lawton Smith fue el principal defensor del experimento. Él dijo, nunca tendrán otro estudio como este, aprovéchelo. Dentro de 20 años, cuando estos pacientes ya no estén, podremos mostrar sus fotos. De los 17 expertos que fueron a ver si el experimento debía ser parado o no, solo uno, el doctor Gene Stollerman, vio a los pacientes y creyó que tenían derecho a ser tratados, pues no eran cosas, eran seres humanos. Sin embargo, todos los demás apoyaron el experimento y veían a los afroamericanos no como personas, sino como cosas, objetos de estudio. Así que no pararon el proyecto, sino que el proyecto siguió. Y es así como Buxton, cansado de que nadie le prestara atención y que el experimento no parara, contactó a un periodista y fue así como en 1972, tanto en el New York Times como en el Washington Star, se publicó un artículo en el que se expresaba lo que estaban haciendo y pues que eso era algo inhumano. Y esto fue lo que despertó una polémica porque obviamente muchos estadounidenses se dieron cuenta primero de que lo que le estaban haciendo los afroamericanos era algo inhumano y que además esto simplemente era una cuestión racial. Le estaban haciendo eso a ellos porque pues eran negros y eran pobres y digámoslo así a nadie le importaban. Entonces esto generó gran controversia y mucha gente ya estuvo de acuerdo en que debían parar el experimento y es por esto que lo pararon. Aunque obviamente no todos estaban a favor de que el experimento parara. Rudolf Kampmeier fue el principal defensor de este experimento, criticando fuertemente a los periodistas por haber, según él, armado un escándalo por algo de lo que ellos no sabían nada. Él aseguraba que era injusto que se culpara a los que estaban realizando el experimento por no tratar a los hombres afroamericanos cuando ellos eran los responsables de no pedir tratamiento. Claro, porque como ellos sabían que tenían la sífilis, ¿no? Él
dijo, debido a que estos hombres no eligieron obtener el tratamiento disponible para ellos, el desarrollo de la enfermedad aórtica estaba en la puerta del sujeto y no en el protocolo del estudio. Fue hasta octubre de 1972, 40 años después, cuando por fin se paró este proyecto y se le dio atención médica inmediata a los pocos pacientes que quedaban con vida. Este experimento se inició a conocer como la más infame investigación biomédica de la historia de los Estados Unidos y tras este experimento se creó el informe Belmont en 1979. La creación del Consejo Nacional de Investigación en Humanos y la petición de la creación de los consejos institucionales de revisión. Digo yo que lo más triste de todo esto es que nunca se levantó ni un solo cargo contra todos esos médicos que participaron en este experimento, ni hicieron nada para que fueran a la cárcel o yo que sé, que expiaran sus culpas por lo que le habían hecho a los pobres afroamericanos. En 1997, Bill Clinton dijo lo siguiente respecto a este experimento. So today America does remember the hundreds of men used in research without their knowledge and consent. We remember them and their family members. Men who were poor and African American, without resources and with few alternatives. They believed they had found hope when they were offered free medical care by the United States Public Health Service. They were betrayed. Medical people are supposed to help when we need care. But even once a cure was discovered, they were denied help, and they were lied to by their government. Our government is supposed to protect the rights of its citizens. Their rights were trampled upon. 40 years, hundreds of men betrayed, along with their wives and children, along with a community in Macon County, Alabama, the city of Tuskegee, the fine university there, and the larger African American community. The United States government did something that was wrong, deeply, profoundly, morally wrong. It was an outrage to our commitment to integrity and equality for all our citizens. To the survivors, to the wives and family members, the children and the grandchildren, I say what you know. No power on earth can give you back the lives lost, the pain suffered, the years of internal torment and anguish. What was done cannot be undone, but we can end the silence. We can stop turning our heads away. We can look at you in the eye and finally say, on behalf of the American people, what the United States government did was shameful, and I am sorry. Aquí viene lo que yo considero más duro y es que, como ya les dije, ya sabían que la penicilina ayudaba a combatir la sífilis. Pero no solo lo sabían porque alguien lo descubrió, sino que los descubrieron fueron ellos mismos. Los mismos que estaban haciendo este experimento fueron los que encontraron que la penicilina era la cura. Y aunque uno podría decir, ay, qué emoción que encontraran esto, no lo encontraron de una forma tan agradable. De hecho, fue de una forma desastrosa y horrible, y esto se descubrió mucho tiempo después, cuando Susan Reverby, quien es una historiadora, estaba recaudando material para su libro Examen Tuskegee. Ella descubrió que entre 1946 y 1948 los mismos que estaban experimentando con los afroamericanos en Estados Unidos contagiaron sin su consentimiento a 1.500 guatemaltecos de sífilis, gonorrea y otras ETS. Para investigar así cómo se desarrollaban estas enfermedades en las personas, además con eso encontraron una cura que no fuera tan tóxica como era la que era en esa época, que contenía arsénico, y fue así como llegaron a la penicilina. Durante la Segunda Guerra Mundial fue bastante normal que soldados se contagiaran de sífilis, y por esto se inició a investigar para poder encontrar una cura y pues salvarle la vida a esos soldados. El problema es que lo iniciaron a hacer con personas que no estaban contagiadas, en las que contagiaban, para así ver cómo evolucionaba la enfermedad y encontrar una cura. El doctor John Mahoney fue el que inició a hacer esto en las personas en 1943 con la ayuda del doctor John Cutler, aunque ellos finalizaron el proyecto en 1944. Ellos iniciaron a hacer este experimento con presos a los cuales contagiaban de sífilis y los contagiaban mediante prostitutas, las cuales o ya estaban contagiadas o ellos contagiaban para que pudieran contagiar. Sin embargo, pararon el proyecto porque no fue tan fácil contagiar a todo el mundo, entonces se dieron cuenta que era muy difícil y decidieron dejar ahí. En 1945, el médico guatemalteco
Juan Funes, pidió financiación para poder seguir este proyecto y fue así como en 1946 iniciaron el proyecto con ayuda de John Butler. Al comienzo en Guatemala también pretendían que el experimento solo fuera en presos a los cuales contagiaban mediante las cuales contagiaban ellos mismos para que pudieran contagiar a los presos. Sin embargo, volvió a pasar lo mismo que en Estados Unidos, que no se infectaban todos o bueno, no era tan estable la tasa de infectados como ellos querían. Así que los médicos estadounidenses iniciaron a contagiar a enfermos mentales, a soldados y a niños de orfanatos, los cuales no podían decir que no. Todo esto sin que ellos lo supieran, sin darles tratamiento, sin informarles, sin nada. O sea, simplemente les inyectaban algo y ahora eres mi conejillo de indias y voy a ver qué te sucede en el cuerpo a causa de esta enfermedad. Lo peor de todo esto es que aparte de que no les estaban informando de que les estaban inyectando esto, tampoco estaban recibiendo tratamientos y los que sí llegaron a recibir tratamientos fue muy poco. Ahí simplemente como por encima, como por ver a ver si se solucionaba el problema o no, y eso pues claramente no fue lo que sucedió porque en esa época más de 83 guatemaltecos murieron a causa de esta enfermedad. Y los que no fallecieron transmitieron a sus esposas e hijos esta enfermedad porque como ellos no sabían que la tenían, pues no tenían modo de evitar que eso sucediera. En este experimento se encontraban médicos de Harvard y de la Universidad de Pensilvania. Los médicos estadounidenses usaron otros métodos para infectar a los guatemaltecos, incluyendo la ingestión oral de material sifílico, la inoculación del recto, la uretra y los ojos. Una vez se supo que la penicilina ayudaba a aliviar la sífilis, suspendieron este proyecto abruptamente y nunca se publicó nada al respecto, sino fue hasta que esta historiadora encontró los archivos. Eso sí les tengo que aclarar que nunca se les dio tratamiento a esas personas en Guatemala, ni se hizo nada por ello. En 2010 Obama pidió disculpas y ordenó la creación de la Comisión Presidencial de Bioética. El doctor Mahoney, quien descubrió que la penicilina era efectiva contra la sífilis, se ganó así el premio Lasker por su distinguido servicio como pionero en el tratamiento de la sífilis con penicilina. A los participantes de Tuskegee que quedaron con vida se les compensó tanto a ellos como a sus familiares con $9 millones y la promesa de tratamiento médico gratuito. Por el contrario, en Guatemala no se les dio nada, no se les dio lo que Obama prometió, no se les ha resarcido lo que le hicieron de ninguna manera y siguen en demandas para que alguien haga algo y los recompense por lo que les hicieron y pues que les ayuden porque no solamente los que fueron infectados sin su consentimiento sino además sus familias están sufriendo las consecuencias de algo que ellos no dieron el consentimiento, ni tienen la culpa, ni sabían que les había pasado. Pero bueno, esto era lo que les quería comentar de este experimento. La verdad, aunque claramente hay que decirlo, qué bueno que hayan descubierto que la penicilina era efectiva contra la sífilis. Los métodos que usaron fueron horribles. Además que lo de los afroamericanos es bastante cruel porque literalmente ni siquiera era como que estuvieran tratando de descubrir la cura con ellos, sino simplemente querían saber qué hacía la penicilina en las personas y no los ayudaron de ninguna manera. Y con los guatemaltecos, qué horror que los hayan infectado, por mucho que se hayan descubierto la penicilina, ellos no lo sabían, no han resarcido a las víctimas, ellos ni siquiera se enteraron sino muchos años después de lo que les había pasado. Entonces sí, la verdad, muy triste todo eso. Déjenme saber en los comentarios ustedes qué opinan, sabían de este experimento, qué piensan al respecto, si saben de algún otro experimento raro o malo o bueno, que ha hecho la medicina para descubrir cosas, me encantaría saberlo, dejen en los comentarios por favor. Síganme en mis redes sociales donde subo contenido constantemente. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse, denle me gusta, comenten, esto ayuda mucho al algoritmo para que siga mostrando mis videos. Gracias por ver el video. Adiós.